Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, vamos a continuar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy a las 7 de la mañana con 20 minutos. El pasado 9 de octubre, es decir, hace poquito más de un mes, el Fondo Monetario Internacional informaba en sus comunicaciones oficiales de un acuerdo a nivel de personal técnico sobre la tercera revisión del programa del servicio ampliado del fondo. Entonces dice la nota de hace poquito más de un mes, el personal técnico del FMI y autoridades ecuatorianas llegaron a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre un conjunto de políticas y reformas necesarias para completar la tercera revisión en el marco del acuerdo del servicio ampliado del fondo. El desempeño del programa se mantiene sólido, las autoridades cumplieron con todos los criterios de desempeño cuantitativo a agosto del 2025, algunos con márgenes significativos. ¿Qué significa eso para el país? Porque a partir de esta relación que tenemos como nación, Ecuador con el Fondo Monetario Internacional, también surgen una serie de interrogantes. Si esto está atado y cumple fehacientemente con las disposiciones emanadas de la Constitución que todavía está vigente acá en el Ecuador. Quiero ampliar un poquito los conceptos sobre ese tema con una voz desde el punto de vista del conocimiento y de la experticia. La abogada Nathalie Vargas está acá con nosotros. Ella es especialista en Derecho Constitucional. ¿Cómo le va, abogada? Bienvenida, qué gusto. Buenos días. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Andrea. Qué gusto estar aquí con ustedes. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Gracias a usted por la gentileza de acompañarnos. Bueno, yo le pregunto si hay dudas o no respecto de la naturaleza constitucional del entendimiento que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. A ver, yo quisiera hacer un preámbulo y empezar haciéndonos una pregunta, y es ¿cómo está hoy la relación del Ecuador con el Fondo Monetario Internacional? Esto me parece importante para entender el contexto. Y la idea central es que actualmente nos encontramos en un programa que es fuerte, que es muy condicionante en un momento en donde estamos fiscalmente frágiles, por así decirlo, y políticamente tenso. ¿Ya? Hemos visto cuáles han sido los ajustes últimamente que se han realizado y todo lo que eso ha generado, ¿no? En un contexto de déficit fiscal estructural, de alta conflictividad social, precisamente por todas estas medidas. Entonces, este es el telón de fondo, ¿ok? Para hablar de cuáles son los límites constitucionales a estos condicionamientos o si existe un límite constitucional a esto, ¿ya? Y aquí vamos a ver qué es lo que dice la Constitución, porque esto es un tema así de simple. Existen reglas sobre el endeudamiento público que se establecen de forma muy clara en nuestra Carta Magna, ¿ok? Puntos claves. La contratación de deuda pública debe seguir la planificación y el presupuesto y es autorizada por un comité de deuda y financiamiento. Eso es lo primero. Después, solo se recurre al endeudamiento cuando los ingresos fiscales y la cooperación internacional son insuficientes. Esto es muy importante porque podríamos entender que la política esta de endeudarnos con el FMI es una regla general cuando en realidad es la excepción. Y tal vez no lo estamos viendo así. Debe ser la excepción porque eso dice la Constitución. Así es, exactamente. O sea, hablemos del debe ser. Debe ser. Ya vamos a preguntarle si es o no la excepción, pero debe ser según la Constitución. Debe ser. Luego, se tiene que velar porque la deuda no afecta la soberanía, los derechos, el buen vivir y la naturaleza. Esto es taxativo y luego ya voy a ahondar porque parece que en la práctica está, precisamente por los condicionamientos, sucede todo lo contrario. Y luego el endeudamiento público financia exclusivamente programas y proyectos de inversión o con capacidad de pago. Y si estamos buscando el financiamiento para refinanciar deuda pública externa, siempre tiene que ser en mejores condiciones. Entonces, aquí ya vemos un límite material muy claro. Un acuerdo con el FMI no puede implicar políticas que lesionen derechos de soberanía a costa de arreglar o ajustar las cuentas. No se puede. ¿Ya? Y luego tenemos otra cuestión que son mecanismos de control por parte de la Asamblea y de la Corte Constitucional. Y aquí yo sí quiero plantear un interrogante y es, a ver, jurídicamente, ¿qué son estos convenios o estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional? Aquí hay un gran debate y podemos decir que existen dos tesis. La primera es quienes sostienen que no es un tratado. Ya, el gobierno suele considerar las cartas de intención, los memorandos con el FMI como instrumentos de política económica interna, política pública. ¿Ok? Y luego tenemos
la tesis que dice que, en efecto, estos acuerdos, al tener una repercusión directa sobre la política económica del país, sí tienen fuerza de tratado o deberían ser considerados como tratados. ¿Quiénes optan más un poco por esta tendencia? Obviamente las organizaciones sociales, las organizaciones civiles que han demandado la inconstitucionalidad de acuerdos con el FMI, alegando que los hechos comprometen la política económica del Estado a condiciones del FMI y, lo más importante, ordenan reformas legales concretas. ¿Para qué? Para poder cumplir con estas condicionantes. ¿Y por qué decimos que entonces los acuerdos o los convenios o los pactos o las propuestas, las cartas de intención con el FMI deberían ser considerados así? Porque si es que lo hacemos, tienen que someterse a los mecanismos de control establecidos en el 419 y el 438 de la Constitución, que establecen específicamente el 419, aprobación de la Asamblea para, entre otros, los tratados que, numeral 3, contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley, muchas veces cumplir con las condiciones que el FMI nos impone o nos propone. Por ejemplo, una reforma laboral, una reforma a la seguridad social o una reforma tributaria. Exactamente. Que casi siempre se las asocia a un acuerdo o una condición del Fondo Monetario para poder generar un desembolso. Por supuesto. Entonces eso va a requerir una modificación, una reforma de ley. Y aquí es taxativo, te dice que eso tiene que pasar por asamblea. Y el numeral 5, que es comprometer la política económica del Estado establecido en el Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales. Entonces, si es que yo tengo determinadas condiciones, determinados lineamientos que el FMI me da, eso necesariamente va a comprometer mi política, porque todo está enmarcado dentro de este gran paraguas, por así decirlo, que es la política económica nacional. Y luego el 438, que ordena a la Corte emitir un dictamen previo y vinculante de constitucionalidad sobre los tratados internacionales que requieren aprobación legislativa. Entonces, si te fijas, es un paraguas. El debate crucial para el tema es que en la práctica, los límites están establecidos. Ahora no se respeta o no siempre se respeta. ¿Por qué? Porque, claro, resulta que es un poco más conveniente, ¿no es cierto?, tratarle a estos acuerdos, estas cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional como un acuerdo. Como un acuerdo para saltarte toda esta parte formal, porque entonces no tienes que cumplir precisamente con todo esto que hoy en día se nos dispone. Entonces, de que existen mecanismos en la Constitución, existen. Por supuesto que existen. El punto es cómo lo estamos tratando y qué resulta más fácil acorde a quienes de este momento están dirigiendo el país. ¿Quién debería entonces alzar la voz para que este proceso, digamos, se entienda tal y no se interprete, digamos, a conveniencia y que se respete tal y como ahora mismo está en la Constitución? Yo creo que ahí primero la Asamblea, evidentemente, esto debería partir primero del Ejecutivo, de entender y de decir que por la gravedad o la gran cantidad de materia que abarca un proceso de renegociación o de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional se deberían activar estos mecanismos internos. Y luego sí está el tema, obviamente, de la Asamblea, de la Corte Constitucional, pero sí debo decir que hoy en día quienes un poco más han tenido un rol protagónico dentro de esto ha sido la sociedad civil. Y aquí, si me permites, yo solamente quisiera ahondar como en un poquito más del tema, hablando de, existen estudios, ¿ok?, porque es importante, porque esto está en la Constitución, porque una política que renegociamos con el Fondo Monetario Internacional no puede afectar derechos. Existe evidencia longitudinal sobre el FMI y los impactos que el FMI ha causado en países en desarrollo. Básicamente, ¿cuál es la conclusión de estos estudios? Que un país no se desarrolla. Un país que ha sido financiado por el Fondo Monetario Internacional no se desarrolla, ¿ya? Este estudio simplemente se centra en que las políticas impuestas por el FMI aumentan la desigualdad y lo hacen de forma sistemática y persistente, especialmente en 4 áreas: reformas fiscales, reformas en el sector externo, que es liberación comercial y de capitales, reformas del sector financiero y condiciones sobre la deuda, que concluye que los programas de ajustes estructurales con el Fondo Monetario Internacional son un determinante internacional significativo de la desigualdad debido a la naturaleza de sus condiciones. Ahora, ¿esto qué significa? Esto es, FMI sí, FMI no. Yo creo que el debate va mucho más allá. No se trata de si es bueno o no es bueno endeudarnos con el Fondo Monetario Internacional, sino en qué condiciones y cómo lo hacemos. Y yo creo que ahí radica el problema, porque no estamos precisamente en igualdad de condiciones para poder negociar condiciones. No es que te sientas a la mesa con el Fondo Monetario Internacional y dices, mira, yo en mi Constitución tengo que cuidar esto, no puede ser regresivo de derechos, yo tengo que precautelar esto. No, muchas veces son condiciones que ya vienen impuestas y que se tienen que cumplir.
Entonces, ¿cuál sería la opción, digamos, para tener esta, si se quiere, esta liquidez en el Ecuador, si no es también, digamos, haciendo este tipo de acuerdos, adquirir deuda, por ejemplo, con el FMI, cuando, según varios analistas, por ejemplo, el FMI presta más baratos, Ecuador, y eso le quisiera preguntar, ¿tiene o no acceso a otros prestamistas, etcétera? ¿Qué hacer entonces si estamos, digamos, en desigualdad de condiciones para pedir o condicionar, si se quiere, valga la redundancia, con el FMI? ¿Qué hacer entonces para poder tener liquidez? Yo creería que es fortalecer la cultura de control previo de tratados y de endeudamiento. ¿Ya? Es verdad que el Ecuador tiene otros acreedores, en efecto, lo ha hecho, y esto es de público conocimiento. O sea, Ecuador le debe a China, le debe a bancos internacionales y demás. Y yo creo que luego exigir que estos documentos, como las cartas de intención, los memorandos de entendimiento, las propuestas económicas, sean sometidos a un estándar de control equivalente que ya lo contempla la Constitución. Es el mecanismo formal que nos queda. Lo ideal sería, en un escenario muy ideal, es dejar de pensar que endeudarse con el FMI sustituye o es la salvación para salir adelante. Okay. La primera cuestión sería, oigan, miremos un poco para adentro y reestructurémonos y planteemos soluciones que en efecto no impliquen necesariamente acudir al endeudamiento como una regla general. Pero déjeme ahí interrumpirle porque, claro, estamos hablando del FMI, pero no es solo el FMI. Usted bien ha mencionado, tenemos otros acreedores, otras fuentes de financiamiento. Yo le pregunto a usted si es normal, por ejemplo, que hace pocos días se haya anunciado un desembolso del Banco Interamericano de Desarrollo de $250 millones para la emergencia en salud. Ya, según el presidente, ese desembolso servirá para fortalecer la compra de medicamentos y fortalecer la atención de salud pública en el Ecuador. ¿A qué va mi pregunta? ¿Nos podemos endeudar? ¿Podemos pedir un crédito para esto, para comprar medicamentos? ¿Esa plata no debería salir del presupuesto general del Estado? ¿Aquí hay una discusión o no sobre este tema que creo que bien valdría la pena que usted la aclare, abogada? Por supuesto que sí, y partimos de la tesis de que la política de endeudamiento que actualmente vive el país es una dependencia financiera crónica. ¿Ya? Precisamente de estas fuentes de financiamiento externo. Por eso mencionaba que es importante mirar adentro, porque resulta que el país no está en la capacidad de solventar precisamente estas cuestiones tan básicas con recursos propios y tiene que acudir siempre al tema del endeudamiento. Y luego, ahí sí yo vuelvo a lo que había mencionado. Las reglas de endeudamiento público son claros. Son muy claros. Solo se recurre al endeudamiento cuando los ingresos fiscales son insuficientes. El punto es que hemos vuelto insuficiente porque estamos cada vez incrementando el nivel de endeudamiento y entonces no tenemos techo. Es decir, y lo decía Fabricio, y esto se puede hacer y también es responsable hacerlo, es decir, endeudarse para pagar deuda y endeudarse para pagar, digamos, este tipo de cosas, medicamentos, etcétera. Es que a mayor nivel de endeudamiento siempre va a ser muy difícil que tú salgas de ahí, porque vas a necesitar más condiciones para volver a renegociar. Y ahí sí yo te puedo decir, a ver, una cosa es lo que dice la norma y otra cosa es lo que dice la evidencia. Y un poco de los estudios que se han realizado, que son estudios por 30, 40 años en diferentes países, sí existen efectos sociales y financieros persistentes adversos cuando tú evidencias un nivel de endeudamiento externo tan alto, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque esto va acompañado de o se incluyen condicionalidades fuertes de austeridad. ¿Me explico? Entonces, y eso implica recorte, y el recorte no siempre va o sea, siempre que tú tienes recortes vas a ver perjudicado estas áreas, ¿no? El tema de salud, el tema social, el tema de educación y demás. Entonces es un círculo vicioso del cual ya tú no puedes salir. Más aún cuando eso se está convirtiendo casi que en una política económica rectora del gobierno. Ahora, todo esto que usted ha explicado, que dice la norma constitucional, yo por eso le decía al inicio, la norma dice lo que se debe y lo que no se debe hacer, pero ¿se está haciendo, no se está haciendo en la práctica, abogada? No, y aquí te voy a decir que el problema no es solo el FMI, y es que todas nuestras élites políticas han utilizado al FMI como un sustituto de una reforma fiscal seria, que deberíamos tenerlo y que no tenemos, y que luego te saltas precisamente estas cuestiones como este control de asamblea y el control de corte constitucional porque sabes que no va a pasar.
Porque cuando tú entres a analizar a detalle las condiciones que te imponen para este refinanciamiento o para estos nuevos financiamientos, necesariamente vas a ver que existe una afectación a derechos. Y entonces vas a tener este bloqueo que la misma Constitución te impone y no va a poder avanzar. Pero si se fijan, aquí ya no deja de ser tanto un tema jurídico, sino entra sería más un tema político, de lo que conviene para quien hoy en día está al frente, se haga o no. Esto sería entonces solo como, digamos, una bola de nieve, porque al final del día, si esto no se transparenta, es decir, si no se hacen todos estos procesos que dice ya la ley, esto, digamos, va a seguir sucediendo. Así es, pero a ver, yo quisiera ahí también dejar algo claro. El buscar el financiamiento o el apoyo con el Fondo Monetario Internacional no es inconstitucional per se. O sea, no es que porque nosotros acudimos a este mecanismo entonces estamos violando la Constitución. Lo que puede ser inconstitucional son ciertas formas, ciertas políticas de condicionamiento que sustituyen la voluntad democrática y lesionan derechos constitucionales. Precisamente por la reestructuración que tú tienes que hacer para lograr cumplir con esos condicionamientos. ¿A qué se refiere? O ejemplos tal vez de aquello. Por ejemplo, voy a tomar una de las condicionantes más constantes que nosotros siempre vemos es el tema de ajuste fiscal, ¿ya? O de incrementar una política tributaria más fuerte, es decir, incrementar impuestos, ¿ya? Entonces, si es que una de las condicionantes es precisamente eso, reducir el gasto, imponerla o incrementar la carga impositiva, ¿dónde tú ves reflejado eso? O sea, no es precisamente como en las grandes élites. Las reducciones siempre afectan a las personas de a pie, a las de calle, ¿no es cierto? Y que son quienes se ven más perjudicadas. Y yo creo que ahí va el error, creer que esto está muy lejano de esta realidad que nosotros vivimos, cuando en realidad es algo que lo vemos todos los días. Usted habla de una reforma estructural desde el punto de vista fiscal, tributario, ¿a eso se refiere? Sí, dejar de pensar que el endeudamiento externo, en regla general, da igual si es del FMI, si es bancos internacionales, Si son es la los chinos. solución, si son los chinos, da igual. Es un poco entender que no puede ser esa la regla general, porque nos hemos acostumbrado a eso. Cuando se nos acaba, pedimos, y buscamos de un lado, buscamos del otro. Y entonces, volvemos a lo que tú mencionabas, Andrea, es un efecto de bola de nieve en donde la deuda simplemente crece y no se paga. Yo le pregunto a usted, no sé si tiene claridad sobre, en términos de endeudamiento, qué decía la Constitución del año 98. ¿Tenía también estas reglas y estas restricciones? ¿O estas restricciones se aplican recién a partir de la Constitución de Montecristi? No era tan taxativo como ahora. Siempre has tenido reglas muy claras de cómo tiene que ser la política de endeudamiento cuando tú lo miras con acreedores, sobre todo externos, pero no era tan claro. Es decir, no tenías como tantos controles como los tienes ahora establecido, ¿ya? Y un poco si queremos hacer el símil, si comparamos, ¿no?, cómo era la forma de endeudamiento antes de la Constitución del 2008, no tenías como que pasar por estos filtros. Entonces, es parte de que se convirtió también como parte de la cultura económica del país y se lo sigue manejando. Entonces, simplemente vamos, lo sometemos al comité, vamos viendo términos y condiciones y se ve como algo político que radica en la voluntad de quien dirige la política económica nacional y ya está. El pequeño problema es que el comité no es un comité, no termina siendo un comité independiente, pues. Por Es supuesto. un comité que pertenece al propio Ejecutivo. Exactamente. Entonces nunca vas a tener este filtro de No control. le va a negar, pues. Exactamente. O como, por ejemplo, cuando se envían proyectos económicos a la Asamblea o se envía la forma presupuestaria a la Asamblea con un informe de finanzas. Es obvio que va a ir de la mano con la política del gobierno. Exactamente. Y vuelvo al tema, siempre va a depender de qué es lo que quiere políticamente la persona que está al frente, que generalmente, y debo decir, es triste, pero tampoco podemos inobservar esa realidad, responde a estos condicionamientos por un interés que tiene de cómo quiere dirigir o cómo debería dirigir precisamente la política económica del país. Usted nos ha dicho entonces que la norma es clara, que incluso ahora es más clara que con la Constitución del 98, ¿verdad? Claro, es hasta más cerrada, nos ha dicho, ¿no? Pero entonces, ¿qué hace para que esto se pueda cumplir? Es decir, no pasa por un tema de la norma, sino de quien también la administra, la ejecuta, etcétera, ¿no? Sí, primero sería definir qué son,
por eso empecé diciendo como que, a ver, el debate, porque ahí nos centramos mucho. ¿Qué son estos acuerdos, estas cartas de intención? O sea, ¿realmente le vamos a tratar como un documento de política económica simple, por así decirlo, o lo vamos a elevar a un convenio internacional para poder cumplir con toda esta fase formal de regularización y de control? ¿Eso se podría regular en la norma? Es decir, que sea un poco más claro para que se defina qué es un acuerdo realmente, digamos, internacional que tiene que tener todos estos procesos, etcétera. Yo sí te yo te diría que la norma es clara. Tal vez lo que sucede es que no estamos queriendo ver o estamos queriendo interpretar la norma como mejor pueda convenir para la realidad que vivimos actualmente. Los principios claves del nivel de endeudamiento están muy bien establecidos en la Constitución. Y ahí nos dice, si una condición que me están imponiendo un acreedor con el que yo estoy buscando endeudarme lesiona derechos o compromete soberanía, entonces, ojo, no se puede. Ahí ya tienes tú una cancha muy delimitada. Y luego, si esas condiciones implican que yo a la interna tenga que reformar leyes, entonces tiene que pasar por la Asamblea Nacional y más dictamen de constitucionalidad. De la Corte Constitucional. Eso es algo que, claro, es que es muy difícil darle la vuelta. Me ha dejado loco usted con la explicación que ha generado. ¿Sabe por qué me quedo loco? Porque nada de lo que está diciendo usted, yo me he enterado que se ha cumplido. Porque capaz soy yo el equivocado, pues usted me dice que no se cumple. Así es. Me deja loco. Oiga, solamente para cerrar, le doy un abrazo a Rosana Palacios, que está en sintonía, y plantea una interrogante. ¿Qué pasaría si las condiciones del fondo fuesen que se debe elevar los impuestos a los grupos empresariales de más de 1 millón de utilidades? No sé si usted puede contestar esta pregunta. Desde un punto de vista muy personal te diría que tal vez no convendría tanto. Ahí sí, tal vez la política económica se dirigiría para otro lado porque ya no sería tan conveniente endeudarse con el Fondo Monetario Internacional. Buena respuesta. Abogada, gracias por el tiempo. Gracias, doctor. Muchas gracias. Interesantísima charla con nuestra invitada, Natalie Vargas, abordando un tema del cual yo creo que Andrea también, no sé si a usted le sorprendió la explicación de la abogada. Sí, totalmente. Son cosas que incluso estando en la norma nosotros lo ignoramos y por eso no se fiscaliza de la manera en que se debería de fiscalizar, ¿no? Estoy sorprendido, gratamente sorprendido desde el punto de vista de la explicación, negativamente sorprendido respecto de la aplicación de lo que dice la norma. La abogada Natalie Vargas, especialista en Derecho Constitucional, hablando sobre Ecuador y su relación con el Fondo Monetario Internacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.